Bienvenidos al podcast de turismo más interesante. Juntos, recorreremos las calles del mundo, los hospedajes que nos interesan y degustaremos la personalidad de cada lugar. Esto es Viajemos Juntos, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a su podcast Viajemos Juntos. El día de hoy nos acompaña Jorge Muñoz, director comercial de Giratur. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Encantado de estar aquí contigo. Desde Madrid para México. Efectivamente, sí. Desde Madrid. Bien, Jorge, es un gusto tenerte aquí. Para nosotros que nos visitas, vienes con Viajes Fama a esta ciudad de Irapuato. Andas por aquí dando la vuelta y pues platicándonos un poco de los itinerarios que tienen para el 2024, ¿es correcto? Efectivamente, sí, estamos presentando ya la programación de circuitos por Europa para la temporada de 2024 hasta marzo de 2025. Sí, muy bien. Fíjate que vamos a entrar un poco en materia. Escuché algo que estábamos platicando y hiciste una mención muy importante y quisiera partir luego de lo disruptivo para nuestros amigos agentes de viajes. Claro. Mencionaste, hay dos tipos de operadores. Estos dos tipos de operadores están el de los masivos y aquel que cuida a su cliente. Platícame, ¿qué es lo que hace mejor Giratur en este aspecto? Sí, bueno, esto lógicamente es una expresión mía, ¿no? Es algo que yo considero porque conozco perfectamente el mercado y en mi opinión es lo que comentaba, ¿no? Para mí hay dos tipos de operadores en la actualidad en el que está, bueno, pues uno que es el operador low cost, que es esa palabra tan de moda que ahora está muy presente en todos los sentidos, y luego está pues los operadores que trabajamos un producto pues un poquito más cuidado, ¿no? Con las diferencias principalmente en cuanto al tema de circuitos con la hotelería y luego con el tema masivo, ¿no? Es que es un poco el número de pasajeros que van en cada uno de los buses. Bueno, como decía, pues es un poco el número de pasajeros es algo importante, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo viajar con 75 pasajeros que con 50. Claro. Hay una diferencia importante en los tiempos, en la calidad, sobre todo en la atención del guía. Sí. Y, como digo, en mi opinión, esos dos tipos de operadores están muy, muy diferenciados a día de hoy y cada vez más, ¿no? Porque el low cost cada vez quiere ser más low cost. Claro. Y bueno, pues nosotros seguimos un poco la línea que hemos tenido siempre de trabajar un buen producto, un producto acorde a lo que es un viaje por Europa, que para un cliente es una inversión importante, ¿no? Entonces, sí, claro. Un cliente que hace una inversión importante en hacer un viaje, pues lo que en nuestra opinión y en nuestra forma de verlo, pues requiere de unos servicios acorde al importe que van a pagar por ello, ¿no? Sí, es esa parte, ¿no? El servicio, la atención, como bien lo decías, 75 versus 50 hay una enorme diferencia, ¿no? O sea, una o dos personas manejar 75, lo que se ve por fuera es, por ejemplo, tema maletas, ¿no? Bajar maletas, llegar y todo, híjole, se vuelve muy complicado. Y así es como nace Giratur. Platícame un poco de la historia de Giratur. Bueno, nosotros nacimos en el año 1995, vamos ya camino de los 30 años. Nunca sé exactamente los años que llevamos, porque sí. Es verdad que a veces me pierdo, pero bueno, llevamos muchos años, ¿no? La empresa se formó por José Luis Álvaro, que es el director de la empresa en la actualidad, que él ya venía del mundo del turismo, o sea, él trabajaba en Viajes Meliá desde los 16 años, o sea, desde muy, 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 muy pequeño. Sí. Y entonces, bueno, cuando Viajes Meliá quebró, porque fue una empresa gigante que tenía oficinas por todo el mundo, se creó Giratur. Sí. Entonces, bueno, pues es una empresa que nació de una empresa muy chiquitita y un poco con esta ideología que además seguimos manteniéndola a día de hoy, ¿no? Sí. De cuidar mucho al cliente, bueno, pues como digo, de ofrecer un producto de calidad. Y con el paso de los años, bueno, pues evidentemente la empresa fue evolucionando, fue creciendo un poquito y se ha convertido a día de hoy en una empresa familiar, ¿no? Sí. En la que José Luis sigue siendo el director, pero que ya aportamos, bueno, pues un poco de las nuevas generaciones, claro, como es, por ejemplo, mi hermano, que es el director operativo, que lleva ya casi 20 años en la empresa, o sea que lleva muchos También años. Desde muy joven yo creo que se metió. También desde muy joven, sí, bueno, de hecho él empezó cuando estaba estudiando en la universidad y ya empezó a hacer sus prácticas en la empresa. Yo llegué un poquito después,
porque tuve mis otros contactos con el mundo laboral, Sí. siempre a nivel comercial, y me incorporé como hace alrededor de 8 años, una cosa así, y entonces tanto mi hermano como yo, somos sobrinos de José Luis, y como, bueno, pues tenemos una implicación, aparte de profesional, que bueno, creo que ambos lo somos, Sí. pues también sentimental, ¿no? Que evidentemente eso es algo que te hace, bueno, pues que te hace estar ahí y que te hace atender una llamada a las 12 de la noche o levantarte a las 6 de la mañana y tener que resolver algo que ha podido ocurrir. Evidentemente, si no tienes esa implicación sentimental, pues a veces es complicado el mantenerlo porque es duro. Sí. Evidentemente. Sí, Todo este negocio nos bastante hace, complicado. es muy exigente, sobre todo con las horas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene sus partes positivas que nos ayuda a conocer mucho y tenemos un conocimiento muy extenso, sobre todo a nivel geográfico, ¿no? Y a nivel del turismo, que el turismo al final es cultura, Sí. y esto es importante, pero bueno, es un poco donde nace y dónde estamos a día de hoy, casi 30 años después. Sí. En esta parte tengo entendido que Giratur también dentro de lo que mencionas del sentimiento, del servicio y todo lo que de características positivas que tiene una empresa como Giratur, tengo entendido, que ustedes cuidan mucho el tema de las ubicaciones de la hotelería, por ejemplo, en sus circuitos. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Es un poco volviendo a lo que hablábamos antes de los dos tipos de opciones que hay a día de hoy, ¿no? Nosotros siempre manejamos con los hoteles que estén siempre ubicados dentro de la ciudad, con una buena ubicación, en el caso de que no pueda estar en el centro de la ciudad, porque a día de hoy tener unos circuitos con hoteles en el mismo centro de la ciudad es muy complicado. Primeramente es muy costoso, porque los hoteles en Europa a día de hoy son carísimos, Sí. y luego la mayoría de los hoteles muy céntricos simplemente manejan individuales. Entonces, para los grupos, digamos que tenemos que alejarnos un poco del centro. Pero nosotros nos podemos alejar un poco del centro, pero siempre podemos estar en un transporte público en 10-15 minutos como máximo en el centro de la ciudad. O sea, estamos dentro de la propia ciudad. Los centros de las ciudades son muy grandes, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en Madrid el centro es la Puerta del Sol, pero luego hay otras muchas zonas que también son el centro de la ciudad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no es el mismo centro. Sí. Y es un Entonces, poco más fluido ahí el tráfico. Exacto. Entonces, como te digo, luego aparte hay en el centro de las ciudades, en el centro histórico, por decirlo de alguna forma, de las ciudades en Europa, ahora mismo en la gran mayoría de ellas los autobuses ya no pueden entrar, ¿no? Con el tema del cambio climático se está cuidando mucho todos estos aspectos de la contaminación y ya está prohibido que los vehículos circulen por el centro. Entonces, bueno, en ese sentido todo complica un poco más. Pero como digo, siempre los hoteles están dentro de las ciudades y todos con una buena situación, Sí. ¿no? En el caso de estos otros circuitos que existen a día de hoy, que es en plan low cost, ya se están saliendo de las ciudades. O sea, Sí, están muy lejos. a otras poblaciones. En París están a 30 kilómetros de París, ya no. Es otra cosa. Entonces, Me gusta ese punto que tocas porque muchas veces el agente de viajes, más cuando va iniciando y le falta este tema de capacitación y todo eso, a veces quiere, pues obviamente vender, ¿no? Y hacerlo rápido y no checa como esas partes de qué proveedores son los adecuados para tu cliente. Porque pues hablar de que vas a estar en el traslado en la entrada de la ciudad, en donde está el tráfico, se hace un cuello de botella, la distancia, el itinerario que llevas, de a qué hora tienes que estar ahí, moverte, lo que vas a caminar, pues todo eso hace un itinerario muy pesado. También estar pues arriba del bus, como que no tiene mucho caso, ¿no? Efectivamente. Oye, en el tema de los traslados, platícame, sé que los incluyen siempre a la llegada. Sí, efectivamente, sí, el traslado ya siempre está incluido y bueno, pues son traslados que se realizan siempre en minivan o dependiendo del número de pasajeros, pero siempre son minivan de buena calidad, son minivan Mercedes, con choferes profesionales, que además van a recogerlos siempre a la salida del aeropuerto, siempre les esperan con un cartelito, ¿no? Con el nombre de los pasajeros, bueno, para que la llegada a los países pues sea siempre un poco más agradable para ellos y como digo, siempre están incluidos. En el traslado de salida a veces, por ejemplo, con Viajes Fama sí que lo manejamos siempre con los traslados también incluidos. Sí. Y como digo, son traslados que son traslados personales.
Sí. O sea, no son traslados, porque hay otros destinos, sobre todo en Europa yo creo que también lo hacen, en los que son traslados grupales, ¿no? Que a lo mejor llegan en un vuelo y a lo mejor tienen que esperar 1 hora hasta que llegue el otro vuelo para que se junten con otros pasajeros y demás. Nosotros eso no lo hacemos de esa forma, lo hacemos el traslado personal. En el momento en el que llegan al aeropuerto, les recogen y les llevan a su hotel. O sea, sigue siendo el distintivo de Giratur el tema del servicio. Desde que llegan hasta que se van. Correcto. Aparte, tengo entendido que en esta parte de las salidas puede ser manejable porque también ustedes agregan, si el cliente quiere, noches adicionales, ¿correcto? Claro. Sí, tanto al final del circuito como al principio. Sí. Y además el traslado de llegada está incluido y si agregan noches adicionales al principio, también está incluido, ¿no? O sea, el traslado no pasa a ser un traslado extra, sino que el traslado, aunque lleguen en otro día, que no es el día que inicia el circuito, Sí. porque tienen estas noches adicionales, nosotros también les damos el traslado sin un costo adicional. Excelente. Oye, hay un itinerario que es como el que más venden, que es Europa Especial, de 23 días. Sí, bueno, es como el más completo, Ok. ¿no? Es como el itinerario más completo. ¿Me lo puedes explicar un poco paso a paso cómo es que funciona ese? Sí, bueno, este itinerario es un itinerario que son, como dices, 23 días, que inicia en Madrid y termina en Madrid. Y bueno, hace una ruta bastante completa, ¿no? Hacen desde Madrid van hasta Burdeos, en Burdeos duermen una noche, de ahí ya llegan a París, donde tienen 3 noches en París, con toda la visita de la ciudad incluida. De París suben hasta Ámsterdam, visitando Brujas en ruta, y luego ya de Ámsterdam hacen Praga, Viena, de ahí bajan ya para Italia, que hacen Venecia, Florencia y Roma, y luego regresan por la costa mediterránea con una noche en Niza, luego de ahí llegan a Barcelona y ya regresan a Madrid. Es un itinerario bastante completo de Europa, con las ciudades más importantes y que, como digo, sí, es verdad que es uno de los programas más interesantes. Es cierto que en los últimos tiempos probablemente el programa más vendido, ¿no? Sí. Como te digo, este sí que es el más completo, pero probablemente el programa más vendido es este mismo circuito del que te acabo de hablar, pero en lugar de iniciándolo en Madrid, iniciándolo en París. Ok. Pues el pasajero llega a París y hace todo el recorrido que hemos comentado y regresa a Madrid. La única ciudad que pierden del itinerario completo en este caso es Burdeos, que bueno, es una ciudad bonita, ¿no? Que tiene su propio interés, pero es cierto que bueno, para acortar un poquito el viaje, ¿no? Ya allí estaríamos en 21 días, son 2 días menos y muchos pasajeros prefieren hacerlo iniciándolo en París. Para no regresar, ¿no? Bueno, básicamente porque es verdad que desde de Madrid a Burdeos la distancia es bastante larga y de Burdeos a París también, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues igual se quitan esos 2 días también, porque como bien decías al principio, los circuitos son cansados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se quitan esos 2 días. Si el cliente no tiene un interés muy, muy, muy especial en visitar Burdeos, pues también pues puede ser. Tienes la otra opción, ¿no? Para podérselo. Exacto. Y además a nivel de aéreos, por ejemplo, con Iberia o con cualquier compañía, comprando ya el México-Madrid, Madrid-México, Sí. normalmente el tramo de Madrid-París sale a un coste muy, muy, muy bajo, o incluso en algunos casos hasta es el mismo precio, ¿no? No les cuesta de más, con lo cual, bueno, es una opción importante que muchos pasajeros sí toman. Sí, claro, terminan agradeciendo esas opciones que están. Exacto. Oye, y en el tema de la hotelería, quiero hacer ahí el énfasis, porque en la hotelería que ustedes manejan, regularmente siempre el hotel que ustedes mencionan es el hotel que se llega, a diferencia de que sean unas fechas muy importantes, que hay eventos en la ciudad o algo así, pero tengo entendido que siempre la hotelería que ustedes ahí ponen, a ese es al que se llega. Exacto, sí, esa es una de nuestras características principales y que además nos reconocen mucho todos los agentes, No es el similar del similar del similar del similar. Efectivamente, sí, además es que encima es eso, porque me hace gracia eso, ¿no? El similar del similar del similar, ¿no? Sí. Porque ya no es el similar, sino nos vamos a la cuarta o a la quinta opción, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros eso lo hacemos prácticamente pues porque, como decía desde el principio, somos un operador que no trabajamos salidas masivas, ¿no? Yo saco un autobús por salida y en el momento en el que se completa esa salida ya no se puede vender más, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos toda la contratación con toda la hotelería ya definida desde ya, que además ya está todos los contratos firmados. Sí. Entonces, ese es el motivo por el cual
confirmamos siempre los hoteles que tenemos ya publicados en el folleto. Sí. Si manejara 10 autobuses por salida, me sería muy complicado poder tener el hotel que tengo publicado, ¿no? Pero Sí. un poco por nuestra forma de operar y de armar un poco estas salidas de una manera así más artesanal, pues lo hacemos de esa forma y evidentemente no lo reconocen mucho, excepto, como bien decías, en algunas fechas concretas en las que puede darse algún acontecimiento en la ciudad, pero que ya en nuestro folleto ponemos la información de en qué fechas ese circuito no se va a poder alojar en ese hotel, porque hay un evento concreto, como pueden ser el año que viene los Juegos Olímpicos o algún congreso internacional o algo que... Sí. La Oktoberfest, por ejemplo, bueno, fechas muy concretas, específicas, claro. efectivamente, en las cuales pues las ciudades y los hoteles no... todo lo que es esos cupos hoteleros los tienen destinados principalmente para esos eventos. Sí, y eso me gustó. Hace un momento que estábamos con nuestros amigos agentes de viajes, que Daniel Cárdenas, representante de Cuenca del Bajío, de Viajes Fama, estábamos revisando la página y sí hacen ustedes la anotación de que ese es el hotel, en caso de que en fechas específicas se tengan que mover, pues se avisará, ¿no? Y eso me gusta porque creo que hay que ser claro siempre desde un principio, ¿no? Y eso es lo importante de la gente de viajes, que se capacite para que esté consciente de cómo es el manejo de los operadores, porque esas pequeñas cosas son las que hacen el servicio, pues que sea diferente al de los demás, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, por supuesto es una herramienta importante para la gente de viajes saber en qué fechas puede ocurrir esta situación en la que se pueden alojar en otro hotel o en otra población incluso. Y aparte de que es importante para que como una herramienta para el pasajero, yo creo que es algo que da confianza, ¿no? Sí, bastante. Que evidentemente el agente de viajes se puede sentir cómodo sabiendo que tiene toda la información, ¿no? Entonces, es un poco lo que tratamos de transmitir y de buscar, que es la confianza con nuestros clientes. En este caso, con nuestro cliente, que es Viajes Fama, que es el que nos distribuye aquí a las agencias de viaje en México, y que evidentemente pues ellos también lo hacen con sus clientes agentes de viajes, que es un poco lo que buscan, que es transmitir la confianza, que creo que es básico en este negocio, ¿no? Sí, básico. En el tema de excursiones opcionales, ¿cómo está Giratur? Bueno, en el tema de excursiones opcionales, como digo, pues las ofrecemos todas, ¿no? Todas las que hay. Y bueno, el cliente tiene diferentes opciones. Puede comprarla en destino, ¿no? Porque es verdad que esto hay de todo, ¿no? Está el cliente que lo quiere llevar ya todo comprado desde aquí para luego no tener que aumentar su presupuesto, que creo que es importante. En ese caso, como digo, tenemos un listado de visitas opcionales que para el año que viene lo estamos preparando todavía, porque todavía no lo tenemos, porque todavía nos faltan tarifas de transporte, tarifas de guías, ¿no? Sí, todo el cambio de año. Bueno, realmente ahora mismo estamos en el mes de octubre. Sí. Ahora mismo estamos en temporada alta en Europa. O sea, todavía no hemos iniciado la temporada baja. Ahora mismo París, Madrid, Londres, está todo lleno. Sí. O sea, tenemos circuitos viajando, como digo, y entonces todavía nuestros proveedores de transporte todavía no nos han enviado las tarifas del año que viene. Entonces, para ese tipo de servicios necesitamos todas las tarifas para poder armarlo. Pero en el momento en el que lo tengamos, pues nosotros le enviaremos toda esta información a Viajes Fama con el listado de las opcionales que sí podrán comprar antes de viajar desde aquí, desde México, y luego habrá otra serie de visitas que podrán comprar en destino. Sí. De la misma forma que las pueden comprar aquí, las pueden comprar en destino. O sea, eso ya a gusto del cliente, porque como te digo, hay clientes que les gusta llevarlo todo controlado, todo armado y todo. Sí. Y hay otros clientes que van un poco más, bueno... Allá vemos, siempre dicen... Allá vemos, ¿no? No se llega latino, allá como, lo arreglo. Sí, ¿cómo le hago? Sí, exacto, ¿no? Es verdad que hay pasajeros que les gusta, ¿no? Llegar y decir, pues ahora voy, ahora no voy, o esta opción sí me gusta, sí. O pensaba que me iba a gustar más, pero es que viendo un poco a todos y hablando con el guía, pues me he dado cuenta de que a lo mejor no. Entonces, bueno, como digo, estas son las opciones que evidentemente nosotros las damos para que el cliente pueda elegir lo que más le interesa o lo que más se adapte a su forma de ser. Sí, que el tema importante a través, por ejemplo, de Viajes Fama es que el agente de viajes
lo mejor que puede hacer es vender aquí, ya para que el cliente lo lleve todo armado y aparte es comisionable para él. Efectivamente. Eso es lo mejor aquí, que lo haga todo desde aquí. Exacto. Eso evidentemente para la agencia evidentemente es mejor, Sí. lógicamente. En un tema importante que también tiene Giratur es el apoyo en el tema de los visados, por ejemplo, en algunos circuitos, ¿es correcto? Sí, bueno, el tema de los visados normalmente lo suele manejar siempre el operador. O sea, Sí. nosotros normalmente todo este tema de visados y demás lo trabajan desde de Viajes Fama directamente, ¿no? Son ellos los encargados porque normalmente ellos saben muchísimo más que yo de visados, ¿no? O sea, Sí. yo sé qué visados necesitan en cada uno de los países, pero el cómo tramitarlos y de qué manera hacerlos, lo que lo saben son ellos, que saben perfectamente cuáles son los trámites. Sí. Entonces, normalmente eso lo manejan siempre ellos. Pero si Los- necesitan alguna información o algún documento, por supuesto, nosotros se lo proporcionamos. Claro. Ahora, esto es hablando como un poco, bueno, por encima de lo que son como los circuitos regulares, ¿no? Ya los establecidos. Exacto. Pero una de las cosas que tiene Giratur también es este tema de los grupos especiales. ¿Me puedes platicar un poco más de las quinceañeras, por ejemplo, grupos religiosos? Sí, bueno, los grupos especiales son una de nuestras especialidades ya desde hace muchos años y bueno, pues venimos trabajando varios grupos de quinceañeras, grupos especiales de universitarios, grupos religiosos, bueno, estos grupos que son complicados, ¿no? Porque al final armar un grupo a la medida pues tiene sus dificultades, es mucho más laborioso, porque un circuito regular ya lo tengo todo contratado y bueno, pues simplemente es operarlo, que bueno, simplemente tiene su trabajo evidentemente. Pero todos estos grupos especiales hay que armarlos desde la nada. Sí. Entonces, desde la nada tienes que armar con la hotelería. Normalmente los grupos especiales suelen llevar más entradas, suelen llevar más actividades. Por ejemplo, en el caso de las quinceañeras, te puedes imaginar, ¿no? Las quinceañeras siempre van con todo, con prácticamente casi todas las visitas importantes incluidas. En París, por supuesto, van a Disney. Bueno, tienen una serie de actividades, una serie de almuerzos, una serie de cenas. Casi todo ya va armado, ¿no? Todo va armado, sí, todo va armado. Y como te digo, pues es un producto que se arma y que tiene su complicación. Entonces, bueno, pues son productos que los armamos, pues eso, desde la nada y siempre muy encima, siempre muy pendiente, con guías muy específicos que saben cómo tratar este tipo de grupos. Tenemos acuerdos con diferentes cadenas de hoteleras porque normalmente es cierto que para estos grupos más concretos, más especiales, ahí sí en alguna ocasión se pueden manejar hoteles incluso de mayor categoría, ¿no? Sí. Porque como digo, son a la medida. Entonces, Sí, claro. ahí ya depende un poco del presupuesto del que esté armando el grupo, Sí. ¿no? El cliente va a ir diciendo cómo lo quiere. Aparte, lo que decías ahorita es muy importante. No es lo mismo que sean niñas de 15 años al religioso, por ejemplo, que son personas pues ya un poco más adultas, que llevan otro ritmo, otra velocidad. Su apreciación incluso del arte y de varias cosas es diferente al de las niñas. Nada que ver, nada que ver. O sea, de hecho, por ejemplo, tenemos un grupo que manejamos todos los años, cada año cambia el itinerario, que es un grupo que es de una universidad y el grupo lo organiza uno de los maestros y es de la Escuela de Arquitectura. Okay. Entonces, ahí, claro, imagínate, las visitas son enfocadas a la arquitectura. Claro. Entonces, claro, no vale cualquier guía, hay que buscar un guía concreto que sepa de arquitectura. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ahí se arma de esa manera. O, por ejemplo, sobre todo de Argentina, manejamos muchos grupos de judíos. Okay. Entonces, claro, todas las visitas tienen que ir enfocadas pues eso, lógicamente van a la sinagoga, ¿no? Y incluso las comidas, ¿no? Que nosotros no pueden comer cualquier tipo de comida, sino que tiene que ser comida kosher. Sí, tienen cierta restricción. Como digo, bueno, pues este tipo de grupos, cada uno tiene sus particularidades. Con el tema de religioso, por ejemplo, en México, que sí manejamos mucho, también está el tema de las misas, ¿no? Que todos estos grupos quieren misa y quieren dar una misa en Lourdes. Por supuesto, van a ir a Lourdes y Sí. cómo no van a dar una misa, ¿no? Porque normalmente suelen ir acompañados de algún sacerdote. Entonces, todas estas gestiones, pues nosotros las hacemos con estos grupos y, como digo, pues esto lleva su trabajo, ¿no? Porque la misa hay que reservarla. Entonces, bueno, pues esto tiene su... Sí, ahora sí que la logística que hace Giratur, pues es... Sí, esto es todo un tema. Esto se arma, ya te digo, desde la nada y es verdad que
cuando ya lo ves armado, pues igual no parece tan complicado, ¿no? Porque bueno, pues... Pero bueno, el armarlo desde la nada es complicado a la vez que es bonito, ¿no? Pues Sí. a los que realmente nos gusta, a mí personalmente me encanta, ¿no? Sí. Armar algo que no tienes nada y ya cuando llevas armándolo un tiempo dices, ostras, Todo el diseño del viaje. mira lo que tengo, ¿no? Sí, y vaya que desde el 95 al año actual es bastante tiempo y también la experiencia te va dando lugar, ¿sabes? Sí, la experiencia te va dando lugar y además te va enseñando porque todo va cambiando. Claro. Como se organizaba un viaje en 1995 a como se Nada que ver organiza hoy. ahorita. No se diga después de lo que pasó en el 2020. Claro, no tiene nada que ver. Entonces todo va evolucionando y toda esa información y esa actualización de cómo se organiza y de qué manera se hace, pues evidentemente la tenemos porque tenemos la experiencia de cada año, ¿no? Sí, claro. Jorge, platícame un poco de los servicios FIT que maneja Giratur. Bueno, este es una parte importante que manejamos ya, como digo, desde siempre y por la que también, bueno, pues con los años nos hemos ganado mucho la confianza de este tipo de clientes o de estas agencias que manejan este tipo de pasajeros, ¿no? Sí. Bueno, pues lo armamos un poco parecido a lo que hablábamos antes de los grupos especiales, ¿no? O sea, al final nuestra forma de trabajar es esa y esa forma de trabajar, como digo, artesanal, se adapta perfectamente a los servicios de FIT, ¿no? Evidentemente un pasajero de este tipo pues necesita una atención especial, como digo, se arma de una manera más personalizada y sobre todo con nuestra experiencia de dar a este tipo de pasajeros lo que requiere, ¿no? Porque evidentemente yo a un pasajero de servicios privados no le voy a mandar desde París hasta Roma en una minivan. Claro. No, evidentemente le voy a mandar por avión, le voy a dar servicios privados en París y luego en Roma le daré sus servicios, ¿no? Sí. Como digo, manejamos trenes, categorías de lujo y bueno, sí es cierto que a nivel privado hay diferentes calidades, ¿no? Como Sí. es lógico. Pero sí que, bueno, pues este producto individual siempre normalmente está un poco en un nivel medio alto, Sí. muy alto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos servicios que ustedes proveen también está el tema de los eventos deportivos, por ejemplo. Sí. La gente que va, no sé, a Barcelona, se me ocurre, ¿no? Sí, o sea, realmente en esto es un poco a disposición de lo que el pasajero quiera. Normalmente cuando un pasajero, o sea, cuando una agencia o un cliente te pide servicios de FIT, es un pasajero que ha viajado bastante, ¿no? Sí. No es un pasajero que viaja por primera vez a Europa y quiere viajar en privado. O sea, Sí, es de los que ya saben lo que quieren, punto. sí, saben lo que quieren, saben dónde quieren ir y evidentemente pues quieren recomendaciones. Entonces, pues tenemos pasajeros que vienen para eventos deportivos, para la final de la Champions, tenemos pasajeros que vienen de negocios, tenemos pasajeros que vienen de bueno, pues un poco por diferentes motivos, ¿no? Sí. Tenemos pasajeros que vienen a cruceros y entonces lo que organizamos son las visitas privadas en los diferentes puertos que toquen. Okay. Bueno, como te digo, siempre un poco en base a lo que el pasajero necesite y como siempre comento, pues es cierto que además uno de nuestros mercados más importantes en este tipo de servicios es México. Sí. ¿Sabéis? Sí. Nos llevamos la estrellita. Sí, probablemente sí. De hecho, además al pasajero mexicano se le quiere mucho, ¿no? Porque el pasajero mexicano es un pasajero que viene y gasta, ¿no? No es, o sea, es generoso, Sí. por decirlo. No, pues es que los manda viajes famosos. Sí. Es por eso, esa es la razón. Es cierto. Pero bueno, como digo, siempre son servicios muy específicos y que nosotros, pues como digo, siempre estamos muy pendientes, estamos muy encima. Normalmente siempre la agencia siempre nos envía el teléfono y el contacto del cliente y el cliente nos puede llamar, en este caso me puede llamar a mí. O sea, lo importante de manejar este tipo de servicios a través de un operador, como podamos ser nosotros, especializado y no a través de internet, porque, Sí. por ejemplo, está en que cualquier cosa que el cliente pueda necesitar me va a llamar a mí. Claro. Y se va a resolver. Y se va a resolver en el momento. Sí, porque el internet lo hace muy impersonal. Claro, tú en el internet vas a llamar a un teléfono que no sabes quién te va a atender, Sí. ¿no? Entonces, en este Si caso... es que te contesta. Efectivamente. Entonces, lo que pues, le decimos a las agencias en este caso es eso, ¿no? Es que, bueno, pues yo, no sé
no es que sea el mejor del mundo, probablemente haya muchos agentes de viajes en Europa que probablemente sepan más que yo, pero soy yo. Sí. Yo personalmente, o mi hermano, que es el director operativo, o incluso José Luis. José Luis ya menos, ya nos deja esa labor a nosotros, somos los que vamos a atender a ese pasajero. Y eso el pasajero lo agradece mucho. Claro. Incluso para cosas que a veces incluso se salen de nuestras competencias, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, pues, no, perdí una cartera en el hotel. Sí. Claro, ya me toca llamar al hotel, me toca hacer esas determinadas cosas que bueno, pues nosotros lógicamente las hacemos y eso marca un diferencial y siempre el pasajero queda encantado y se siente como muy protegido, ¿no? Claro, y sobre todo que también mencionar que en esta parte, cuando ustedes lo resuelven, al final también el nombre que va es el de la agencia desde México, por ejemplo. Sí, siempre. Y Viajes Fama, por ejemplo. Entonces, el tener esos nombres presentes para el cliente ellos me resolvieron. Y para mi siguiente viaje, yo tengo que hacer mi viaje con ellos porque resuelven las cosas. Efectivamente, o sea, yo estoy convencido de que en la gran mayoría de las ocasiones el cliente no ni recuerda mi nombre ni sabe quién soy. Sí. O sea, de hecho, nunca me pasa que a lo mejor ese cliente me vuelva a llamar un día o me vuelva a escribir. O sea, yo simplemente es un tema profesional. Claro. ¿no? Yo lo atiendo de manera profesional, no busco entablar con confianza o amistad de ningún tipo, ¿no? Sí. Evidentemente, luego esas cosas, pues tú tratas de una manera amable y ellos te lo agradecen. Pero al final el nombre que queda es el nombre de la agencia. Sí, claro. Eso es así porque su contacto principal donde ellos han comprado su viaje es la agencia. Es con la agencia. Entonces, bueno, pues esa es la confianza que tratamos de transmitir, ¿no? Sí. Y eso nos agrada a los agentes de viajes, como ustedes, como operadores. Jorge, quisiera preguntarte en un ámbito un poquito más personal, saliendo un poco de lo laboral. Platícame un poquito de tu historia, cómo es que llegas al turismo, cómo es que hoy en día estás enamorado de esta profesión, cómo es que tienes ¿cómo te diré? Esa actitud de servicio que caracteriza a Giratur. Sí, bueno, o sea, yo realmente el turismo lo llevo en la sangre desde chiquitito, porque como te digo, bueno, pues mi tío es el director de la empresa y yo desde bien chiquitito, recuerdo cuando él estaba en Viajes Meliá, ahí en la oficina de Plaza de España, que yo iba allí, ¿no? Y iba a visitar de bien chiquito, ¿no? Y a lo mejor pues jugaba en la sillita allí de que me daba vueltas y no sé qué. Entonces yo solo veía este tipo de publicidades de turismo y tal, pues lógicamente no las prestaba atención, pero ahí estaban, ¿no? Pero se sembró la semilla, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, con los años, bueno, pues uno va viviendo, ¿no? Y va haciendo su vida. Yo viví en Londres unos años, luego en España también estuve unos años viviendo en Ibiza. Bueno, tuve una vida así un poco más de buscando mi ubicación y realmente siempre ligado al mundo comercial, que no al mundo del turismo durante algunos años. Y bueno, pues con los años, lógicamente, en una cena familiar hablamos, vimos la posibilidad, a mí me gustó y entonces, bueno, pues me fui introduciendo y es verdad que además esto es algo que nos pasa a todos. Sí. A todos los que entramos en este mundo luego ya nunca queremos salir. Sí, no, te enamoras. Incluso aunque nos maltrate. O sea, porque es pesado. Porque es pesado, ¿no? Sí. Pero es verdad que tiene algo que engancha, ¿no? Y luego pues, el tema de la implicación pues también es algo que he vivido y que cuando tú entras en una empresa y tu referente, en este caso era mi tío o podía ser mi hermano, cuando ves que tus referentes se implican de esta manera, pues al final es lo que aprendes, ¿no? Sí, claro. Y es un poco lo que tratamos de transmitir no solo nosotros, sino también al resto de los empleados de la empresa, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de transmitir. Y como te digo, pues esta es un poco mi historia personal hasta el día de hoy. ¿Sigues enamorado? Tanto que de viajas momento, sí. seguido. Vienes de Argentina, ¿no? Vengo de Argentina, sí. He estado en Argentina, en la Feria Internacional, ahí en Buenos Aires. Sí. Luego he estado aquí, he estado en Ciudad de México, Guadalajara, ahora aquí en Irapuato. Bueno, sí, además a mí me encanta el conocer y me encanta por ejemplo, de Guadalajara vengo en autobús y me parece súper interesante, porque voy mirando por la ventana y voy viendo y vas viendo un poco la... Es otra apreciación, ¿no? Sí, me gusta mucho la cultura de... De hecho, por ejemplo, cuando viví en Londres, bueno, en aquel entonces había dos tipos de pass para transporte público, ¿no? Estaba el pass para utilizar el metro, que te daba acceso al metro y al autobús, y luego había otro que solo te daba acceso al autobús, que era más económico.
Entonces era el que yo utilizaba, primero porque era más económico, porque yo estaba allí trabajando de camarero y en algunos y no ganaba tanto. Y luego es verdad que me ayudó a conocer mucho la ciudad, ¿no? Porque es verdad que en el metro te metes y sales y no sabes por dónde has pasado. Sí. Y sin embargo en el bus vas viendo y vas conociendo. Claro. Y es verdad que el conocer las ciudades, La cultura, ¿no? Todo. la cultura, la gente, ¿no? Al final es lo bonito. Y eso es lo que te lo comparto también a mí en lo personal, eso me gusta mucho a mí, el viajar e ir en los transportes públicos, por ejemplo. O sea, ves lo real, ¿sabes? Ves también cómo se mueve la gente, cómo va con sus prisas, si están metidos en el teléfono, en la computadora, o si son platicadores, todo eso. Empaparte del lugar, yo creo que hace los viajes siempre, te llenan mucho de cultura, de saber de los lugares. Y tú que pues, siempre estás viajando, pues no me imagino lo que es O sea, hay que tenerle mucho amor a este negocio para moverse tanto, ¿no? Porque a veces las personas dicen, ay, pues qué padre de trabajo, pero pues luego se vuelve complicado estar viajando tanto, la familia, los amigos, el tiempo, porque llegas casi a descansar a la habitación. Sí, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Sí, claro. O sea, mi hijo cuando nació, a los 2 meses de haber nacido, yo me tuve que ir de viaje 2 semanas a Argentina, Chile, a Uruguay. Bueno, pues eso cuando son pequeños ¿no? Sí. Te apetece estar más tiempo, ¿no? Claro. Cuando llevas ahora que llevo casi 3 semanas fuera de mi casa, pues el niño hablas con él y te dice, anoche soñé contigo y no sé qué. Sí. Te toca ahí un poco el corazón. Claro. Pero bueno, como digo, eso pasa en todos los trabajos, ¿no? Hay su parte positiva y su parte negativa. Parte negativa, claro. Esto es así. ¿Cómo ves el turismo en los próximos años, Jorge? Bueno, ¿Hacia dónde crees que va apuntado? Bueno, pues, o sea, después de todo el pesimismo que hemos tenido durante, como bien decías al principio, en 2020, en el que pasamos por todos los estados, ¿no? Yo creo, era como un día estabas muy optimista, otro muy pesimista, hoy no sabías qué te iba a pasar, o sea, es verdad. Y ahora es cierto que ya se ve mucha claridad, ¿no? Y yo creo que en los próximos años, siempre que hablo con colegas de la industria, o de directores de hotel, ¿no? Bueno, con la gente con la que nos movemos, siempre, desde que pasó la pandemia, siempre decimos, esto algún día va a explotar, ¿no? Sí. Algún día va a explotar, porque claro, los precios suben, todo sube, todo el mundo viaja, pero luego al final van pasando los años y ves que no explota, y ves que esto sigue, y ves que esto sigue. Sí. Entonces, yo creo que por supuesto llegará en algún momento en el que volvamos a habrá alguna crisis, porque no podemos evitar las crisis. Sí, esto es siempre cíclico, pasa, claro. ¿no? Cada X años hay alguna crisis, pero yo soy muy optimista y creo que el turismo, evidentemente, yo creo que es una de las fuentes de ingreso de los países más importantes, y como hablábamos prácticamente en toda nuestra conversación, es un factor cultural que a las personas nos enriquece y que todo el mundo quiere viajar cada vez más, ¿no? Sí. Entonces, y al final de cuentas es eso, las personas van a seguir viajando. Hoy en día, por ejemplo, pues mundialmente estamos en una crisis, o sea, las cosas subieron y todo, y las personas siguen viajando. Sí. Esto no se detiene. Es curioso. Es verdad que cada año nos pasa porque suben las tarifas o nos pasan una tarifa de un hotel para un grupo y decimos, madre, Sí. 250 euros la habitación. Sí. ¿Cómo voy a hacer yo para vender esto al cliente? Sí. Y se vende. Sí, se logra al final de cuentas. Entonces, al final, bueno, pues en ese sentido, ya te digo, optimista, evidentemente cada vez con más trabajo, porque cada vez las restricciones son mayores. En el caso que a mí me toca, que es Europa, cada vez hay más restricciones, ¿no? En el centro de las ciudades, con el tema del transporte y demás, cada vez es más difícil, cada vez hay más tasas y hay que pagar cada vez más por todo. Pero bueno, esperemos que esto vaya acorde al nivel de vida, ¿no? Y a los sueldos de todos, y que evidentemente esto continúe, y yo soy optimista, por supuesto que lo soy. Excelente, me agrada eso, porque ¿algo más que quieras agregar, Jorge? Nada, simplemente, oye, agradecerte el que me hayas invitado aquí a charlar o platicar, ¿no? Que siempre tienes las puertas abiertas contigo, y nada, y que espero que nos volvamos a ver pronto, y que bueno, que les haya servido de algo, ¿no? A los que nos estén viendo o escuchando. Y nada, pues que simplemente que muchas ganas, mucha fuerza y mucho ánimo y mucho trabajo, que es lo que nos va a diferenciar
de tener éxito o de tener más éxito o menos. Claro, el servicio, siempre el servicio. Así es. Bien, chicos, pues ahí lo tuvieron. Jorge Muñoz de Giratur, muchas gracias. A ti. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Suscríbanse. Chao. ¿Te gustó este contenido? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo. Puedes ver esta charla a través de YouTube y seguirnos en nuestras redes para estar actualizado en el sector turístico. Hasta la próxima.